Muy buenas tardes. Día jueves, hoy tenemos el gran estudio bíblico donde Dios va a tocar nuestro corazón, donde Jesús va a hacer cosas nuevas en nuestro interior y lo más increíble que te va a hablar adentro de tu propio interior. Así que el día de hoy dispón tu corazón y bienvenido a Iglesia en Casa. Que Dios te bendiga. Así es, ya estamos a jueves, ya estamos en el estudio bíblico y hoy vamos a hablar de la zarza. Y me ha sorprendido, como cada semana me sorprende el Señor con los temas, y esta semana de algo que siempre ha estado ahí, como todo, pero que nunca había podido decir, uy, ¿qué quieres enseñarme de aquí? Y vamos a leer Éxodo 3 y solo 3 versículos, el 1, el 2 y el 3, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: ¿iré yo ahora y veré esta visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? A Moisés no le sorprende que ahí haya una zarza. No le sorprende que el ángel de Jehová esté en medio de la zarza. No le sorprende el fuego. Le sorprende, como dice en el 3, que por qué causa no se está quemando, no se quema la zarza. Hay fuego, pero no se está quemando. Moisés vio que esa zarza era algo extraño. Le llamó la atención algo. Y era que no se quemaba. Que por mucho que estaba rodeada de fuego, no se estaba quemando. De un momento a otro le sorprende. Y a nosotros también, de un momento a otro, Dios nos sorprende. Y de esto es lo que hoy vamos a hablar. La zarza no es común, ¿de acuerdo? Esa zarza no era lo común. ¿Qué es una zarza? Vamos a empezar por ahí. Una zarza es un arbusto del desierto redondo, sin hojas, sin flores, sin fruto, que solo tiene espinos, es feo, es cuchimizado, pequeño, sin raíz porque no es un árbol, sin propósito, con el calor cada vez está más seco y rueda con el aire. Eso es una zarza, ¿vale? Esa zarza no era común porque algo estaba ocurriendo, había fuego y esa zarza no se estaba quemando. Y a nosotros, hoy, Dios nos habla de la misma manera. Hay situaciones a nuestro alrededor que hace decir, uy, esto no es normal. Señor, tú aquí me quieres decir algo. Dios habla solo al que tiene oídos, como dice la palabra, para oír. Dios da al que sabe recibir, no al que quiere, al que sabe recibir. Dios muestra al que quiere ver. Este es en el día de hoy. ¿Qué estaba pasando en esa visión que estaba teniendo Moisés de la zarza? Él, en ese momento, se queda mirando la zarza y entiende que esa zarza era como él. Que él tampoco, que él en ese momento estaba seco, estaba sin visión, se movía por el desierto como el mundo, como los consejos, como aquel que se deja llevar, sin lustre, sin atractivo, sin fruto, sin propósito. Él entendió que él mismo era esa zarza y que sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas habían desaparecido. Él se vio en esa zarza. Y puede ser, estoy convencida, que algún día, tú que me escuchas, tuviste sueños en Dios que ya ni te acuerdas. Tuviste promesas en Dios que ya ni las encuentras. Tuviste propósitos que a día de hoy como que no ves que tienen sentido. Y hemos de pedirle a Dios que despierte nuestros sentidos espirituales y que nos deje ver con nuestros ojos físicos aquello que Él nos quiera mostrar. O que estemos alerta de aquellas cosas que digamos, uy, aquí tú quieres enseñarme algo.
¿Qué le había pasado a Moisés? Moisés pasó años, muchos años en el desierto y se había secado espiritualmente hablando. No tenía visión, no tenía un alcance, no tenía una meta, ni una dirección, ni un propósito. El fuego de aquella zarza representaba aquellas cosas por donde él había vivido, que había arrasado con todo lo que él tenía, en todas las áreas de su vida. Vino una prueba donde él falla y comete errores, y esto le hace secarse. Él toma muchas decisiones erróneas en su vida, como conocemos la historia de Moisés, que lo llevan a perder todo. Él toma decisiones y esas decisiones mal tomadas hacen que él pierda todo lo que tiene. Él era lo más próximo a Faraón. Se había criado allí. Tenía poder. Estaba en la casa de Faraón. Tenía riquezas. Tenía autoridad. Y ya no tenía nada. Estaba en el desierto cuidando a ovejas y estando mirando una zarza que para él era él mismo. Cuando nadie daba un duro ya por Moisés, después de toda su vida ya nadie daba un duro por Moisés. Faraón dejó de buscarlo, Faraón ya no buscaba a Moisés y ya ni Satanás le atormentaba. Ya tenía bastante con lo que él había vivido, ya estaba bastante frío, bastante seco, como para que encima Satanás viniera a tentarlo más o hacerlo caer más. Nadie lo estaba buscando, nadie creía en él, ni su esposa, ni su suegro, como hemos leído, ni siquiera él mismo creía en él. Y cuando todo esto ocurría, cuando todo esto estaba pasando, en esta situación, en este contexto, está Moisés y había una verdad clara en medio de todo esto. Y era que por más fuego que hubiera, la zarza nunca se consumió, nunca se hizo cenizas, nunca el fuego quemó la zarza. ¿Por qué? Y esto es lo que nos pasa hoy a nosotros. Por mucho que el fuego esté en nuestro alrededor, jamás nos va a consumir. Porque toda arma, dice la palabra, forjada contra ti, no prosperará. Eso es lo que dice la palabra y no lo digo yo. Ese cáncer, ese divorcio, esa bancarrota, esa falta de trabajo, no te destruirá. Porque no hay fuego que pueda destruirte ni que pueda consumirte, como pudo pasar con la zarza. No lo hubo. Hay una promesa en la palabra que me encanta, que dice, aunque pases por el fuego, la llama no te abrasará. Aunque pases por las aguas, los ríos no te anegarán. Es decir, Satanás sabemos a qué ha venido, a destruirnos, ha venido a machacarnos, ha venido... Pero no pasa nada. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. La palabra está llenísima de promesas, donde podemos ver que esto que yo estoy diciendo hoy es de Dios. No es algo, no es una invención mía. Es verdad. Puedes estar pensando y seguramente lo pensemos en algún momento de nuestra vida. Seguro que nos han golpeado tan fuerte, que nos han tirado tan abajo, pero que jamás te ha eliminado. Nos han derribado tantas veces, pero jamás hemos perdido la batalla. Hemos perdido tantas batallitas, pero la guerra completa, no. Porque la guerra completa es de Jehová. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios hoy nos está diciendo, abrir vuestros oídos. El que tenga oídos para oír, oiga. Y hoy Dios nos dice, sigue adelante. Porque por mucho que haya fuego, no
te destruirá. No te destruirá. Y poco a poco iremos viendo por qué no se consumió esa zarza. Hay otra promesa que dice que si Él es contigo, ¿quién contra ti? Exacto. Ahora vamos a ver, yo he puesto unos puntos de por qué, si leemos la palabra, nos damos cuenta que por qué esa zarza no se quemó. Esa visión que le quería decir Dios a Moisés. Y el primer punto que he marcado es que no se quemaba porque en medio de la zarza estaba el ángel de Jehová. Por ese motivo, la zarza no se estaba quemando. Ya no era una zarza natural, era una zarza sobrenatural. Porque si no, con lo seca que estaba esa zarza, hubiera ardido así. Porque cuando hacemos una hoguera, los palitos secos son los que antes prenden y antes se consumen. Es decir, ¿qué le pasó? Un ejemplo para que entendamos que estaba en medio de la zarza. A Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Qué les pasó? Ellos entraron al horno de fuego, pero no se quemaron. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en medio de ellos estaba el Señor de los ejércitos. Es decir, Él está en medio de tu zarza. Y puede ser que tu zarza sea tu matrimonio. Y puede ser que tu zarza sean tus hijos. Puede ser que tu zarza sea tu empresa, tu trabajo. Puede ser que tu zarza sea tu enfermedad. No sé cuál es tu zarza, pero lo que sí que sé es que Dios está en medio. Y que esa zarza no se arruinará. Y que esa zarza no se malusará. Todo eso no se va a estropear, porque el Señor está en el medio. Cuando, por ejemplo, cuando no pasamos la ITV del coche, que sabemos que tenemos que pasar la inspección periódica obligatoria, por mucho que tú tengas una cita concertada, no te exime de una multa. Es decir, si tú tienes la ITV caducada no puedes circular. Y da igual que tengas una cita de aquí a 3 meses. Te van a multar porque no puedes circular con la ITV caducada. Pues aquí, con este ejemplo, quiero decir que el estar con Dios, el ser hijos de Dios, el creer en sus promesas, no nos exime del dolor, ni del quemazo, ni de las llamas, ni de nada de todo eso. Vamos a seguir siendo hijos de Dios y vamos a seguir padeciendo y vamos a seguir sufriendo, pero sí nos exime de ser destruidos. El fuego viene, la prueba viene. Y lo mismo dice la palabra que le acontece al impío y al justo. Eso es lo que dice la palabra. Es decir, que lo que le pasa al mundo, a nosotros también nos pasa. Pero la gran diferencia no es esta. La gran diferencia es que Dios está con nosotros y podemos enfrentar las situaciones de una manera diferente. Podemos enfrentar la enfermedad, enfrentar la falta de economía, enfrentar la depresión, enfrentar las ganas de morirnos de una nueva manera. Y es con Cristo. Esa es la única diferencia. No nos creamos que por dar el paso de ser hijos de Dios ya no vamos a tener problemas. ¿Dónde dice esto? Esto no es bíblico. Esto no lo dice la palabra de Dios. La palabra dice que Dios no nos deja, que por mucho que pasemos una prueba, Él está a nuestro lado y nos da la victoria. Ese es el primer punto por el cual la llama no se quemó. El Señor estaba en el medio. El segundo punto es que no se quema porque todo lo de alrededor cambia y sigue cambiando y vuelve a cambiar. Pero Dios no cambia. Él permanece para siempre. Vamos a leer Malaquías. Malaquías 3:6. Mirad qué dice. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis
sido consumidos, porque Él no cambia. Las misericordias de Dios, ¿qué dice? Que son nuevas cada mañana. Cada día son nuevas las misericordias de Dios. Gente va y gente viene. Gente pasará por tu vida y seguirán pasando personas por tu vida y se irán otras y irán viniendo nuevas y se irán yendo otras. Gente te hace, te dice o te cuenta y otra gente deja de contarte, deja de decirte y deja de hacerte. Personas están hoy y mañana no están. Otras vienen y mañana se irán. El ser humano, las circunstancias, las situaciones, las pruebas incluso, van rotando, van cambiando y vamos de un lado a otro. Pero Dios, dice la palabra, que permanece y permanece para siempre. Después, si leéis el capítulo 32 de Jeremías, en concreto, podríamos buscar Jeremías 32. Vamos a leer Jeremías 32. Por aquí lo tengo. Jeremías 32, 38. Mirad qué dice. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿Esto qué es? Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Seguimos leyendo. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y aquí viene lo bueno en el 40. Y haré con ellos pacto eterno. Pacto eterno. Eterno es lo más. Eterno, para siempre, forever and ever. Eso es lo que significa, para toda la vida. Y hay un pacto eterno de que nunca dejará de hacerte el bien. El 40 dice, y haré pacto con ellos eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí. No se quiere volver atrás Dios. Él siempre quiere hacer el bien para tu vida. Y a veces no nos damos cuenta. Y creemos que vivimos bajo una maldición. Y creemos que todo nos va mal. Y creemos que como no oramos estamos en mal nivel espiritual. Y no. Dios quiere darte siempre el bien. La gente te abandonará, la gente te hará, pero jamás Dios te va a abandonar. Dios va a estar siempre a tu lado, Dios va a estar siempre contigo. El tercer punto por el que esa zarza no se consumió es que los designios de Dios son inquebrantables. ¿Esto qué significa? Que los designios de Dios son inquebrantables. Esto significa que lo que Dios determina hoy, mañana o ayer, no hay hombre bajo el faz de la tierra que elimine el plan divino de Dios. Vamos a leer Efesios 1, Efesios 1:11, súper conocido. En él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el ¿qué? El designio de su voluntad. Eso es lo que dice la Escritura. En él, no fuera de él, en él, no aparentando en él, no en lo que me digan que tengo que hacer. En él. Eso es lo que dice la palabra. Dios tiene voluntad porque quiere hacer las cosas y te predestina en el designio de Él. Todo pasó, todo pasa y todo pasará porque a Dios le da la gana que pase. Si nosotros no entendemos que su voluntad es inquebrantable, que el designio de su voluntad va por delante de lo que nosotros digamos, actuemos, pensemos, hablemos o saltemos. No podemos llegar a entender
esta palabra de hoy. ¿Por qué la zarza no se quema? Y si no se quema, simplemente es porque a Dios no le place que se queme. Y si se hubiera quemado, a Dios le hubiera placido que esa se quemara. No hay nadie, no hay hombre, ni mujer, ni situación, ni absolutamente nada que cambie la voluntad poderosa y maravillosa que Dios ha establecido aunque no nos guste. Dios ya determinó aquello. Dios ya determinó eso. Dios ya hizo lo otro. Y tenemos dos opciones. O elegir a Cristo o no elegirlos. Esta sí que es decisión nuestra. Pero si decidimos que cuando pasa el tren entrar, yo cojo este tren. Yo no te voy a dejar, Señor. Yo voy a estar contigo, Padre. Entonces será una decisión que va a marcar un antes y un después. Pero hemos de entender la voluntad divina de Dios. Otro punto, el cuarto punto por el cual esa zarza no se quema, es porque Dios es un Dios soberano e indestructible. Y con esto quiero decir claramente que Satanás no puede ganarle. Satanás no puede ganar sobre tu vida. Por eso esa zarza no se quemó. Por eso la vida de Moisés, por mucho de pasar muchas cosas, por mucho de pecar, por mucho de tomar malas decisiones, fue sacudido, pero su vida jamás fue tocada. Dios es soberano y no pierde ni una sola batalla, porque Él todo lo puede y todo lo hace bajo su soberanía. La palabra soberano, si lo buscamos en el diccionario, tiene un sinónimo súper grande, que me ha parecido a mí grandísimo, y es invicto. Invicto. Esto significa que es recto, significa que es inamovible, significa que está por encima. Es que mis palabras no llegan a expresar qué significa la palabra soberano invicto. Esto significa claramente que nosotros fallamos, los otros fallan, yo fallo, ellos fallan, nosotros fallamos, vosotros falláis y ellos fallan, pero Dios jamás. Dios se queda a nuestro lado. Dios nunca va a permitir que te hagan daño. Dios nunca va a permitir más de lo que tú puedas soportar, porque Él te conoce y Él solo va a hacer aquello que Él ha determinado que tiene que hacer contigo. Otro punto de los cuales el por qué la zarza no se quemaba era porque el poder de Dios es único y no hay otro poder que se iguale bajo la tierra a Dios. Si Él quiere matarte y volverte a resucitar, Él puede hacerlo. Si Él quiere descoserte y volverte a coser, Él puede. Si Él tiene que quebrantar para volverte a sanar, Él lo va a hacer. Si Él tiene que desmontar tus planes por completo y volvértelos a armar, Dios lo va a hacer. Porque Él es el único que tiene poder para hacerlo. Él puede hacer con nosotros lo que quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera y todo lo que se te ocurra. Él lo puede hacer, porque es el único que tiene poder para poder hacerlo. Y Él lo hace, no lo hace porque se entretenga, no lo hace porque diga, mira, voy a coger a este, voy a jugar a los Sims, como me decían la semana pasada, y voy a mover esto para aquí, esto para allí. No, lo hace para que llegues a ser aquello que Él ha dicho que tú tienes que ser. Para que tú llegues a hacer aquello que ha dicho que tú y yo tenemos que hacer. Y es algo que está aquí, que está en la palabra. Moisés se impresionó porque aquella zarza no se quemaba. ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza a Moisés? ¿Qué habrá dicho hasta llegar al punto de, yo soy como esa zarza? Toda mi vida ha habido fuego a mi alrededor. Y
aquí estoy. Aquí estoy. Y sigo vivo. Y hasta aquí el Señor me trajo. Y hasta aquí el Señor me guardó. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer este análisis de conciencia? Vamos a analizar nuestra vida y vamos a decir ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a entender los planes de Dios para nuestra vida? ¿Cuándo vamos a entender que la vida cristiana no es un juego? ¿Cuándo vamos a entender que es mejor conocerle que conocerle y apartarse? Es mejor no haberle conocido nunca que conocerle y apartarse. Eso es lo que dice la palabra. No hay pecado que tú y yo podamos cometer que Él no pueda perdonar. Ninguno. Ninguno. Dirás, claro, hay algunos que sí. Pues no, Dios los perdona a todos. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Aunque a ti te parezca o a mí me parezca que el pecado que hace aquel o aquella es súper imperdonable, no, Dios lo perdona igual que a ti, igual que a mí. No hay error que podamos cometer que Dios no pueda reparar. Todo lo puede reparar. Hasta cuando ves a una persona completamente desestructurada, familiar, anímica, sentimental, laboral, de enfermedad. O sea, hay personas que lo tienen todo. Pues también Dios puede restaurar todos esos errores que hemos cometido hasta llegar a ese punto. No hay nada que Dios no pueda reparar. Y tampoco, y esto a veces es lo que más nos cuesta entender, no hay ninguna, y ninguna es ninguna, actitud en ti y en mí que Dios no pueda cambiar. Dios lo puede cambiar todo, y actitudes también. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Esto significa que es todopoderoso, que todo lo puede hacer. Esto es lo que significa. Y todo es todo, no la mitad, no un cuarto o un 99,99, no, un 100%. Porque Él y de Él es el poder. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y esto es parte de la vida diaria cristiana. Y paralelamente a esta historia, he querido coger un pensamiento que tuvo Pablo, que lo dejó escrito en Romanos hacia la iglesia, que lo escribió en Romanos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, y vamos a leer el capítulo entero. Vamos a ir haciendo paradas, pero es como a la conclusión que llegó Pablo también en una situación similar a la que vivía Moisés. Mirad, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, no a todos, a los que conforme a su conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, no solo los conoció, sino que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que también llamó, que son los mismos que predestinó, estos también los justificó. Es decir, que los predestina, los llama, los justifica y sigue diciendo que a los que justifica también los glorifica. Es decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién vendrá contra nosotros? Nadie vendrá contra ti, porque has sido predestinado por Dios, llamado por Dios, justificado en tu pecado y glorificado ante los ojos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por todos nosotros.
¿cómo no nos dará Él también todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? No condenes, no condene más. Dejemos de condenar. Si Dios no te acusa, ¿por qué acusamos a los demás? Sigue diciendo, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si deja de criticar, dejemos de hablar y dejemos de hacer cosas para condenar a otros. Si Dios dice que quién es el que condenará, ni Dios lo hace. Está claro. Si a nosotros nos sirviera esto, que es la palabra revelada, inspirada a hombres durante un tiempo, 4000 años, para escribir estas palabras en diferentes épocas, si a nosotros nos valiera esto como palabra de Dios, no viviríamos como vivimos. No viviríamos solo bajo el Espíritu. Eso son malas enseñanzas. Hemos de vivir bajo el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Dios, es Padre y es Espíritu Santo. Pero aquí hay palabras que hemos de entender. Aquí hay palabras que hemos de aprender. ¿Por qué vamos siempre? Señor, háblame, revélame. Si ya está revelado aquí. Ya hay revelación aquí. Que ya no sabemos la revelación. Ni habrán heridas, ni habrán situaciones, ni habrán personas, ni habrán enfermedades, ni pruebas, ni problemas, ni nada de todo eso. Que te venga a destruir. Lo estamos leyendo en este capítulo de Romanos. Pablo llegó a entenderlo. Aquí estaría diciendo Moisés, amén, así es. Porque él ha vivido lo mismo. Él ha experimentado en sus carnes ser esa zarza que no quemaba, a pesar de haber vivido de todo durante su vida. Dios está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo. Vamos a seguir leyendo a partir del 35 y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Y esto está hablando de la iglesia de aquel tiempo. Pablo no escribió a Sonia una carta. Pablo no escribió a una iglesia de tu pueblo. Pablo no escribió a tu marido. Pablo no escribió a tu iglesia. Pablo no escribió a tu tía. Pablo estaba escribiendo esta carta a una iglesia en Roma. Eso es lo que dice la palabra. Le estaba escribiendo una carta a una iglesia. Y hay cosas que podemos aplicar a nuestra vida, pero hay otras cosas que no. Porque esto sería sacar la Biblia de contexto y hacer una enseñanza de una falsa verdad. Yo no puedo coger y decir un versículo y aplicarlo de la manera que yo lo necesito. No. La palabra hay que enseñarla como está escrita, en el contexto en el que está escrita, y cuando entendemos en el contexto en el que está escrita, lo podemos aplicar a nuestra vida. Así que entendamos lo que estamos leyendo. Seguimos leyendo a partir del 37 hasta el final y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es palabra de Dios. No importa dónde quieras esconderte. Adán quiso esconderse.
¿Y se escondió de Dios? No. Dios sabía, por mucho que ella, Adán, Adán, Dios sabía dónde estaba. No importa que queramos irnos lejos de la presencia de Dios, porque prefiero el mundo, porque me aporta más cosas o porque hay más amor en el mundo. Dios nos va a encontrar. A Moisés Dios quiso llevarlo al desierto con esas ovejas, a mostrarle algo con esa zarza. Y él quiso entender, quiso que él entendiera lo que entendió. Esa zarza soy yo y no soy nada. Y si no he muerto, no ha sido por mi sabiduría o porque he sabido buscarme la vida o porque soy muy inteligente. Eso es mentira. Si no se quemó, fue por la gracia y la misericordia de Dios. Antiguo Testamento, y vemos la gracia poderosa de Dios. No es solo ley. Dios nos enseña constantemente enseñanzas de gracia, de misericordia, de amor, de segundas oportunidades también en el Antiguo Testamento. Hoy Dios quiere enfrentarte y decirte, tú eres esa zarza. No es por ti, es por mí. No es por ti, Sonia, es por mí, que soy Dios. Porque yo puedo. Yo soy quien te está sosteniendo los brazos arriba. Yo soy quien está aguantando tu cabeza para cuando quieres caer, no puedas. Yo soy quien te encoge en brazos cuando tú no puedes más. Eso es lo que hoy Dios está diciéndote. No es por ti, es por mí. Entiende que esa zarza eres tú. Y que si la zarza no se quema ni se consume, es porque yo no permito que a ti te pase. Esta es la palabra que Dios hoy nos trae a todos. Una palabra súper especial, ¿a que sí? Para mí lo ha sido. Y le agradezco a Dios la oportunidad tan grande que es poder predicar esta palabra. El Señor sabe todo lo que me cuesta, mis sacrificios, prepararme, grabar, exponerlo, meditarlo, porque no es solo aprenderlo y hablarlo, sino es aplicarlo a tu vida. Todos tenemos situaciones puntuales o no puntuales que están ahí, y Dios es el que nos da las fuerzas. Así que déjame decirte solo, si tú hoy estás escuchando y tú no conoces de Dios, déjame decirte que si Dios cambió mi vida, si Dios sanó mis heridas, si Dios perdonó mis pecados, y si Dios cambió mi lamento en baile, y si Dios cambió mi tristeza en alegría, y si Dios levanta mi cabeza en medio de la mala situación, Dios lo va a hacer contigo. No dudes en contactar conmigo o con mi marido, con Miguel. Si eres hombre, contacta con él. Si eres mujer, contacta conmigo. Queremos orar por ti. Gracias, de verdad, gracias porque estáis ahí en las reproducciones de YouTube. Estamos súper agradecidos a Dios porque todo esto es por vosotros. Y estamos viendo la mano de Dios y estamos viendo que Dios puso esto en nuestra vida para que lo hagamos. Y vamos a continuar hasta que el plan y el propósito de Dios se cumple. En el nombre de Jesús. Muchísimas bendiciones. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. ¿Cuántos somos?
me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré.